Buenas noches, bienvenidos a este podcast. Hablaremos de un tema en particular que es la violencia por razón de género, retos de igualdad e inclusión, el cual es un fenómeno complejo y multifacético que afecta a personas de todas las edades, razas, etnias, orientaciones sexuales y géneros en todo el mundo. Se manifiesta en diversas formas, incluyendo la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Esta violencia se perpetra mayormente contra mujeres y personas de géneros no binarios, aunque los hombres también pueden ser víctimas. Además, la falta de conciencia y educación sobre la violencia de género contribuye a su normalización y subestimación. Muchas veces, las víctimas enfrentan barreras para denunciar debido al miedo, la vergüenza, la falta de recursos o el temor a no ser creídas. La falta de sistemas de apoyos adecuados y la impunidad de los agresores también obstaculizan la erradicación de esta violencia. Para lograr una sociedad más justa e inclusiva, es crucial es crucial abordar estos desafíos de manera integral. Esto implica promover la educación y conciencia sobre los derechos humanos y la igualdad de género desde una edad temprana, así como fomentar la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la violencia de género. También es fundamental implementar políticas y leyes que protejan a las víctimas, sancionen a los agresores y promuevan la igualdad de género en todos los ámbitos. Bueno, la violencia de género afecta a toda la sociedad, especialmente a la latina, ya que se trata de países más tradicionalistas y donde las leyes difícilmente protegen a las mujeres. La sociedad que la rodea, por lo general, no cree en ellas. Y sí, nuestras mujeres son violentadas. Nuestra sociedad también lo es, nuestra cultura y país. Se ha dado un gran paso al reconocer que la violencia de género existe con la tipificación del feminicidio como delito. Ha cambiado la manera en que lo percibimos y ahora se trata como un tema reprobable, cuando antes se consideraba como algo, pues, normal. En la actualidad es un delito aparte. Hay protestas públicas por abusos o muertes de mujeres o niñas. Se despliegan marchas o campañas para fomentar la denuncia y fortalecer la seguridad de las mujeres por parte del gobierno y la sociedad. La discriminación hacia la mujer, es decir, la exclusión o la restricción a sus derechos por el simple hecho de ser mujer, se ha vuelto notoria en redes sociales y otros medios de comunicación masiva como la información casi en tiempo real de secuestros o feminicidios. En México, en particular, hay hombres y mujeres que permiten y fomentan la violencia hacia las mujeres, al seguir los patrones de la educación cultural que los ha rodeado y formado. Así también educan a sus hijos y adoptan el rol machista en su familia, con la ideología práctica de que las mujeres están para servir, para ocuparse de las labores de la casa, de los hijos. Ellas son restringidas de las oportunidades de estudiar, de superarse y de ejercer un trabajo fuera de casa. Sus voces, opiniones y esfuerzos por destacar son minimizados. Las leyes y la sociedad civil necesitan hacer mucho más para alcanzar la equidad de género, para que se lleve a la práctica diaria y para que sea lo habitual en nuestra sociedad mexicana. Los procesos judiciales no están estructurados para atender eficazmente las denuncias, para evitar la revictimización de las denunciantes y ofrecerles un entorno seguro, así como una solución real y práctica para protegerlas. Lo más es más probable que las mujeres que han padecido algún tipo de maltrato sexual o físico sufran un aborto u otros problemas de salud reproductiva, depresión o pensamientos suicidas, con respecto a aquellas que no lo han experimentado. Es alarmante el índice de violencia de género que existe en México. De fondo, no se ha logrado cambiar la imagen y el concepto que se tiene de las mujeres y de su valor en la sociedad. Se le concibe como un ser frágil, dependiente y que está a merced de los demás, de su familia, de su pareja y de sus hijos. Se piensa que debe ser sumisa y callada, que su inteligencia es menor que la del varón, que está afectada por sus emociones y no es capaz de pensar con discernimiento. A veces se le ve como un objeto o un trofeo, carente de criterio, de opiniones y de sueños. La violencia de género se caracteriza por el uso de la fuerza física, psicología o sexual contra una persona debido a su género. Ahora les hablaré sobre los elementos más importantes y cuáles son. Uno de ellos son los patrones culturales y sociales, es que vienen siendo las normas y estereotipos de género que perpetúan desigualdades y justifican la violencia. La desigualdad de poder, que es la violencia de género, que suele ser una manifestación de desequilibrios de poder entre hombres y mujeres, donde el agresor busca control y dominio sobre la víctima. El control y coerción,
Los perpetradores suelen ejercer control sobre la víctima mediante amenazas, manipulación emocional, aislamiento social y vigilancia constante. El ciclo de violencia, que comprende fases de tensión, explosión, reconciliación, que pueden perpetuar el ciclo de abuso y dificultar la salida de la víctima. Impacto multidimensional, que es la violencia de género cuando afecta a la salud física, mental, la autonomía, la participación social y económica de las víctimas. Ahora los retos para la igualdad e inclusión son los siguientes, que es el cambio cultural, que se trata de superar los estereotipos de género arraigados en la sociedad y promover relaciones equitativas y respetuosas. El acceso a la justicia, que es garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos legales y apoyo para denunciar y procesar a los agresores. Educación y sensibilización, que es básicamente fomentar la educación en igualdad de género desde temprana edad y sensibilizar a la sociedad sobre los efectos nocivos de la violencia de género. El empoderamiento económico es promover el acceso de las mujeres a oportunidades económicas y recursos financieros para reducir su vulnerabilidad y dependencia. El apoyo integral a las víctimas, que es ofrecer servicios de apoyo psicológico, médico, social y legal para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas y romper el ciclo de violencia. Abordar estos elementos y retos de manera integral es fundamental para avanzar hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva, donde la violencia de género no tenga cabida. Además, la violencia por razón de género es un fenómeno complejo que se manifiesta a través de diversas formas y tiene múltiples causas y consecuencias. Bueno, también es necesario abordar las estructuras y normas sociales que perpetúan la desigualdad de género, como la discriminación en el ámbito laboral, la falta de representación política, la violencia mediática. Se requiere una acción coordinada entre gobiernos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general para promover cambios significativos en favor de la igualdad y la inclusión. Pues la lucha por la igualdad de género y la inclusión debe ser constante y abarcar todos los ámbitos de la vida. Solo a través de un compromiso firme y sostenido podemos construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todas las personas, independientemente de su género. En resumen, para abordar la violencia de género y avanzar hacia la igualdad e inclusión, es fundamental cuestionar los roles tradicionales de género, fomentar la educación desde la infancia y promover cambios en las normas sociales y políticas. Se necesita la colaboración de todos los sectores de la sociedad para lograr una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas, independientemente de su género. Es cierto, no. De igual manera es crucial comprender y emplear conceptos pertinentes que nos ayuden a analizar sus causas, manifestaciones y consecuencias, así como a diseñar estrategias efectivas de prevención y respuesta. A continuación exploraremos algunos de estos conceptos. Género. El género se refiere a las expectativas, roles y normas socialmente construidos que definen lo que significa ser hombre o mujer en una determinada sociedad. Esas construcciones sociales pueden influir en la distribución desigual del poder, los recursos y las oportunidades entre los géneros, lo que a su vez puede contribuir a la violencia de género. Patriarcado. El patriarcado es un sistema social, político y cultural en el que el poder y la autonomía están predominantemente en manos de los hombres, relegando a las mujeres a roles subordinados y perpetuando la desigualdad de género. Este sistema puede legitimar y perpetuar la violencia contra las mujeres como una forma de mantener el control y la dominación masculina. Violencia de género. Se refiere a cualquier acto, violencia o discriminación basado en el género que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico de una persona. Puede manifestarse en diversas formas como la violencia física, sexual, psicológica, económica o simbólica y puede ocurrir en el ámbito público o privado. También está el empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento de las mujeres se refiere al proceso mediante el cual mujeres adquieren control sobre sus vidas, aumentan su autonomía y capacidad de tomar decisiones y se fortalecen individual y colectivamente para enfrentar la desigualdad de género y la violencia. Esto puede incluir el acceso a la educación, el trabajo remunerado, la participación política y el acceso a recursos y servicios.
El ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia describe un patrón común en muchas relaciones abusivas, caracterizado por una fase de detención creciente, seguida de un incidente violento y luego una fase de reconciliación o calma aparente. Este ciclo puede repetirse y perpetuarse a lo largo del tiempo, atrapando a las víctimas en relaciones abusivas. Prevención primaria. La prevención primaria se enfoca en abordar las causas subyacentes de la violencia de género y promover la igualdad de género desde una etapa temprana, a fin de prevenir su ocurrencia. Esto puede implicar programas educativos, compañías de sensibilización, cambios en las normas culturales y políticas que promuevan la igualdad y el respeto mutuo. Justicia de género. La justicia de género se refiere a garantizar que las respuestas institucionales a la violencia de género sean sensibles al género, equitativas y efectivas, y que aborden tanto las necesidades de la víctima como la rendición de cuentas de los perpetradores. Esto puede implicar reformas legales, capacitación de profesionales del sistema de justicia y acceso a servicios de apoyo para las víctimas. Al emplear estos conceptos pertinentes, podemos tener una comprensión más profunda de la violencia de género y trabajar hacia su prevención y erradicación, promoviendo así sociedades más justas, equitativas e inclusivas para todas las personas. También hay que eliminar los estereotipos de género arraigados a nuestra sociedad. Estos estereotipos limitan las oportunidades y derechos de las personas, perpetuando desigualdades y discriminación. Debemos desafiar y eliminar los roles de género destructivos que imponen expectativas y normas injustas sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres. Los elementos más importantes que la caracterizan incluyen la normalización cultural de la violencia, que dice que las actitudes y creencias que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres y las personas que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres y las personas de géneros no conformes son un reflejo de la normalización cultural de la violencia, y esto se manifiesta en prácticas sociales, chistes, medios de comunicación y en la tolerancia social hacia comportamientos abusivos. La segunda es la falta de acceso a la justicia, que dice que la violencia de género a menudo queda impune debido a la falta de acceso a sistemas de justicia eficientes y sensibles al género. Las víctimas enfrentan barreras como el estigma, la revictimización por parte de las autoridades y la falta de recursos legales adecuados. La tercera, que es las desigualdades económicas, dice que la dependencia financiera es una barrera significativa que impide a las víctimas de violencia de género liberarse de relaciones abusivas. Esto se agrava por la brecha salarial de género y la menor presencia de mujeres en posiciones de liderazgo económico. En cuanto a los retos para la igualdad e inclusión, estos son algunos de los más significativos. Desmantelar los estereotipos de género, que dice que los estereotipos de género están profundamente arraigados en la sociedad y afectan las expectativas y oportunidades de las personas según su género. Cambiar estas percepciones es esencial para lograr una verdadera igualdad de género. Promover la participación equitativa en todos los sectores. Dice que la igualdad de género es la representación política, el empleo y la educación es fundamental para una sociedad inclusiva. Esto implica no solo la igualdad de oportunidades, sino también la valoración equitativa del trabajo y las contribuciones de todas las personas, independientemente de su género. Garantizar políticas inclusivas. Las políticas públicas deben ser diseñadas para reconocer y satisfacer las necesidades de todas las identidades y expresiones de género. Esto incluye la implementación de leyes y programas que aborden específicamente las desigualdades y promuevan la inclusión de grupos históricamente marginados. La violencia por razón de género es un fenómeno complejo que involucra varios elementos y presenta desafíos significativos para alcanzar la igualdad y la inclusión. Como mencionaste, Gael, hay elementos clave de la violencia por razón de género,
y los retos asociados con la búsqueda de la igualdad y la inclusión. De igual forma también están estos: normas sociales y culturales. Las normas sociales y culturales arraigadas que perpetúan roles de género estereotipados y desiguales son un factor fundamental que contribuye a la violencia por razón de género. Los estereotipos de género pueden influir en las actitudes y comportamientos que justifican o minimizan la violencia y pueden dificultar la plena participación y el empoderamiento de las personas de todos los géneros. Desigualdad de poder y estructuras patriarcales. Las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, así como la existencia de estructuras patriarcales en muchas sociedades, crean condiciones propicias para la violencia por razón de género. Estas estructuras pueden manifestarse en el ámbito familiar, laboral, político y social, limitando el acceso de las mujeres y personas de género no binarios a recursos y oportunidades. Violencia institucional y discriminación. La violencia por razón de género también puede ser perpetrada por instituciones y sistemas, incluyendo el sistema de justicia, la salud y la educación. La discriminación institucionalizada puede dificultar el acceso de las personas a servicios y recursos vitales, así como a la justicia y a la protección contra la violencia. La falta de conciencia y educación. La falta de conciencia y educación sobre la violencia por razón de género es un obstáculo importante para abordar este problema. La falta de comprensión sobre los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad de género puede contribuir a la normalización de la violencia y a la falta de apoyo a las víctimas. Impunidad y falta de recursos. La impunidad de los agresores y la falta de recursos y servicios para las víctimas con retos significativos en la lucha contra la violencia por razón de género, la falta de sistemas de apoyos adecuados como refugios para víctimas, líneas telefónicas de ayuda y asesoramiento legal, puede dejar a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad y aislamiento. Diversidad e inclusión. La diversidad de experiencias y situaciones dentro de la violencia por razón de género, incluyendo las experiencias de personas LGBTQ+, personas con discapacidades, personas de minorías étnicas y otras poblaciones marginadas, requiere un enfoque inclusivo en la respuesta y prevención de la violencia. Es cierto, Erika. Por otra parte, también hay tópicos más relevantes en relación con la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión, los cuales son tres. El primero, educación y sensibilización, que dice que implementar programas educativos que promuevan la igualdad de género y la no violencia es crucial. La educación puede ser una herramienta poderosa para cambiar actitudes y comportamientos y para construir una sociedad más justa y equitativa. Apoyo y protección para las víctimas. Es vital crear redes de apoyo accesibles y efectivas que proporcionen seguridad, asesoramiento legal y apoyo emocional a las víctimas de violencia de género. Estas redes deben ser capaces de actuar rápidamente y ofrecer servicios adaptados a las necesidades individuales de las víctimas. Legislación y políticas públicas. Fortalecer las leyes y políticas que promuevan la igualdad de género y protejan contra la violencia por razón de género es esencial. Esto incluye la creación de marcos legales que castiguen todas las formas de violencia de género y que proporcionen medidas de prevención y protección efectivas. Además, es importante que estas leyes y políticas sean implementadas de manera efectiva y que existan mecanismos de rendición de cuentas para asegurar su cumplimiento. Otro reto es garantizar la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Las mujeres siguen estando representadas en los espacios de toma de decisiones y liderazgo en áreas como la política, los negocios y la ciencia. Es fundamental promover y apoyar la participación activa de las mujeres para lograr una sociedad más igualitaria. Aunque en la actualidad ha habido mucho avance, las mujeres siguen gastando menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Es necesario garantizar la igualdad salaria para eliminar la discriminación económica basada en el género. Con esto cerraríamos lo que viene siendo este podcast. Es importante tener en cuenta
todos los factores que afectan la violencia por razón de género, de retos de igualdad e inclusión. Son muy importantes más que nada a las mujeres. Hoy en día no es tanta violencia de género, pero sí ha habido casos en donde a las mujeres las discriminan solo por ser mujeres y a las distintas personas que son diferentes lengua o color de piel. Para abordar efectivamente el tema de la violencia de género, es crucial comprender una variedad de conceptos pertinentes que van más allá de la mera definición del problema. Estos conceptos incluyen aspectos socioculturales, estructurales y psicológicos, que incluyen en la perpetuación de la violencia de género y en las formas de prevenirla y combatirla. Al integrar estos conceptos en programas de prevención, intervención y apoyo, así como en políticas públicas y sistemas judiciales, se puede avanzar hacia la creación de sociedades más equitativas y libres de violencia de género. En resumen, para abordar la violencia de género y avanzar hacia la igualdad e inclusión, es fundamental cuestionar los roles tradicionales de género, fomentar la educación desde la infancia y promover cambios en las normas sociales y políticas. Se necesita la colaboración de todos los sectores de la sociedad para lograr una sociedad más justa e inclusiva para todas las personas, independientemente de su género. Es crucial que eliminemos los estereotipos de género arriesgados a en nuestra sociedad. Estos estereotipos limitan las oportunidades y derechos de las personas, perpetuando desigualdades y discriminación. Debemos desafiar y eliminar los roles de género restrictivos que imponen expectativas y normas injustas sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres. Además, es necesario garantizar la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, ya que siguen estando sobrerepresentadas en los espacios de toma de decisiones y liderazgo. Promover y apoyar la participación activa de las mujeres es fundamental para lograr una sociedad más igualitaria. Además, es importante garantizar la igualdad salaria para eliminar la discriminación económica basada en el género. La violencia de género es un problema que aqueja a todo el mundo, pero en Latinoamérica y por ende en México representa un problema gravísimo y excesivamente preocupante. En algunos países latinos, incluyendo México, los feminicidios o actos violentos en contra de las mujeres tienen que ver en gran parte con el crimen organizado. En los países latinoamericanos, la violencia de género sigue estando más presente que en otros de Europa como Italia, España o Alemania. La cultura patriarcal es en que la mujer se le resta el valor, poder y participación con respecto a los hombres. Disminuirá en la medida en que las mujeres sean empoderadas por su país, su sociedad y por ellas mismas. De esta manera se puede alcanzar una equidad de género real que permita a todos vivir libres de la violencia. La violencia por razón de género es un problema complejo que requiere una respuesta multifacética que incluya leyes integrales, participación activa de la sociedad civil y un compromiso estatal firme para proteger los derechos de las mujeres. Los retos para la igualdad e inclusión son igualmente complejos, demandando políticas que aborden la pobreza, la desigualdad y la exclusión de manera integral, asegurando que nadie quede atrás. La colaboración entre diferentes sectores y niveles de gobierno, así como la inclusión de las voces de las comunidades afectadas, son esenciales para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. La violencia de género es una problemática muy importante para todos los seres humanos. Es un flagelo profundamente arraigado en muchas sociedades, que afecta a personas de todos los géneros en todo el mundo. Es un problema complejo que abarca desde las normas sociales y culturales hasta las desigualdades estructurales y la falta de conciencia y recursos adecuados. Para combatir eficazmente la violencia por razón de género, es fundamental adoptar un enfoque integral que aborde tanto las causas subyacentes como las manifestaciones específicas del problema. Esto implica desafiar y cambiar las normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad y la violencia, así como fortalecer los sistemas de apoyo para las víctimas y garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores.